Buenas, soy Alice. En el spot anterior hablamos un poco sobre la crianza y gestión del juego. Otro apartado relacionado a eso es la genética Digimon. Pero, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, debido a que NetDriver es un juego donde competimos y luchamos con otros jugadores, es crucial que el mismo tenga un sistema sólido en lo que respecta a los atributos de los Digimon. Es decir, a diferencia de un juego de un jugador, cosas como subir estadísticas de manera constante o que los números no tengan ningún tipo de límite no pueden ser posibles, ya que ello generaría una experiencia desbalanceada. Por eso tenemos un límite de cuánto podemos subir nuestras estadísticas y es visible en todo momento. Si miramos nuestra pestaña de entrenamiento, siempre tendremos nuestro máximo posible de estadísticas entrenables. Cada vez que nuestro Digimon evoluciona, nuestro límite aumenta, pero siempre estando delimitado por unos márgenes máximos. A esto debemos sumarle el poder nato. Independientemente a los puntos de entrenamiento que son distribuidos mediante una partida por el jugador, todos los Digimon tienen un total de puntos distribuidos en sus estadísticas por cada etapa, y esa distribución es propia de cada especie. Por ejemplo, Agumon y Kokugamon tienen 15 puntos totales de estadísticas distribuidas en todos sus atributos. No obstante, en cada uno están distribuidos de manera diferente. ¿Esto influye en nuestras partidas a largo plazo? Sí, mucho. Al momento que nuestros Digimon evolucionan, heredan parte de sus puntos a su siguiente nivel evolutivo. Obviamente, la distribución de dichos puntos varía del poder nato que presenta cada Digimon. Por ejemplo, Guardromon es uno de los adults con más defensa que existen. Si consigo que él mismo evolucione a Megadramon, ese Megadramon va a tener más defensa que uno que salió de Tyrannomon. Estos detalles hacen que exista mucha variabilidad en torno a la crianza, al igual que presenta un balance. Seguramente tengan la duda de si todos los Digimon tienen la misma cantidad de puntos. La respuesta es no. Existen mínimos y máximos. Por ejemplo, Numemon es un Digimon adult, pero cuenta con un 33% menos de puntos que los adult promedios, al ser él un Digimon que se consigue por no cumplir ningún requisito. Por otro lado, Vidramon es el Digimon más difícil de sacar por crianza. Tiene casi 17% de estadísticas adicionales base, es decir, su poder nato es mayor y eso va a ser importante cuando evolucione porque heredará más puntos. Lo que hace que este sistema sea sólido y no se salga de las manos es que desde el principio hemos delimitado tajantemente las posibilidades con estos valores e independientemente de los Digimon que vengan al futuro, los parámetros tanto mínimos como máximos no van a ser cambiados. Queremos que NetDriver premie siempre a la gente que sepa ingeniárselas mejor gestionando sus recursos y cómo llegar a resultados más óptimos Digimon a Digimon, siendo que esto no se traduzca en hacer tareas repetitivas por el simple hecho de ver números subir hasta sin ningún límite o razón. Ese enfoque no nos parece apropiado ni saludable para este tipo de juego. Como de costumbre, muchas gracias por apoyarnos y recuerden que pueden estar al pendiente de nuestras redes por más actualizaciones.